Los presentamos aquí en una emisión anterior, conocimos de su amplia trayectoria eh, profesional, laboral, académica, política, de honestidad, que nada los pueda manchar, y por ello es que estaban en este Comité de Enlace y Vigilancia Ciudadana. Digo estaban porque ayer en conferencia de prensa nos dieron a conocer que dejaban de pertenecer a este Comité de Enlace y Vigilancia Ciudadana por algunas situaciones que no cumplían con el objetivo para el cual se había integrado este comité y que ellos habían trabajado de manera apegada, pero que no se le había dado el respaldo y no se había hecho caso a las observaciones que con la autoridad que les daba el estar en este Comité de Enlace y Vigilancia Ciudadana tenían. Pero qué mejor que sean ellos, que sea Mariana Aguilar en este caso, quien abra el comentario de lo que pasó en este Comité de Enlace y Vigilancia. ¿Ustedes estaban trabajando desde cuándo? ¿Cómo está la historia en este aspecto? Mariana. A partir nosotros nos integramos el 6 de junio por primera vez a las sesiones de la Comisión Plural Estatal de Preservación Electoral en el Estado. Y desde entonces participamos haciendo nosotros la vigilancia del procedimiento de las campañas y el seguimiento a las mismas a través de los medios de comunicación, y ver por otro lado las responsabilidades políticas que recaían en los partidos para ver cuál era la calidad de las propuestas que sobre políticas públicas tendría que hacer cada candidato de los diferentes partidos. En este caso, dada la condición y la naturaleza del ejercicio del Comité de Enlace y Vigilancia Ciudadana, hicimos recomendaciones. ¿Y dónde las hacíamos? En las reuniones o asambleas de la comisión plural. Una de las primeras de llegada que hicimos fue la petición de que estas fueran públicas, como quedó asentado aquí en otros dos programas anteriores a los cuales nos invitaste. Y como estas, también hicimos otra serie de recomendaciones para evitar por parte de los responsables de las dependencias de la parte administrativa, de las conductas que no debieran hacerse de acuerdo a la ley y de acuerdo al acuerdo, valga la redundancia, que había firmado el gobernador con los partidos políticos y de la cual surgió esa comisión. En tanto que nosotros presentamos una serie de recomendaciones que estaban fundamentadas en las denuncias que nos hacían llegar los ciudadanos y en las denuncias o quejas que estaban siendo publicadas en diferentes medios de comunicación. ¿Qué fue lo que pasó? Que en este ámbito nuestras recomendaciones, algunas fueron atendidas por el presidente de la comisión, que en este caso es el gobernador, y él solicitó o ponía en conocimiento de los titulares de las dependencias de nuestras recomendaciones, pero hasta ahí llegaba el asunto. Ya no sabíamos cuál era la actuación de los titulares porque no hubo una respuesta, no había una respuesta de ellos hacia la mesa o hacia el comité. Como estas fueron varias. Lo más importante que nosotros valoramos para poder tomar la decisión que tomamos y que anunciamos el día de ayer es que la parte fundamental de la información para inhibir conductas que no son las más adecuadas es que la información pudiera ser difundida principalmente a los actores principales como las autoridades municipales, porque lo que veíamos en los medios de comunicación es que la mayoría de las incidencias justamente venían de los municipios como puntos de conflicto.
Entonces, por eso considerábamos esto como una recomendación y al mismo tiempo una advertencia para evitar que durante los días que pasaban del proceso pudieran evitarse pues las confrontaciones y sobre todo que no pasara a un grado de violencia. Pero después vimos que sí se pasó de la confrontación a la violencia y que muchas otras de las recomendaciones que planteamos como comité se fueron quedando solamente en el trámite de la canalización de oficios, pero no en las respuestas de los titulares. ¿Por qué tenían que hacerla a nosotros? Porque nosotros teníamos la posibilidad de poderlas hacer públicas, exponerlas y darlas a conocer también a los ciudadanos a través de la página que aquí se mencionó que nos habían puesto como comité y a través de la Secretaría Técnica para que a su vez la hiciera del conocimiento de los encargados de los medios de comunicación del gobierno del Estado y que estaban a disposición de la Comisión Plural. Hasta ahí entonces es lo que llevamos. Doctor, dentro de las denuncias, bueno, del trabajo previo que ustedes realizaran hasta tomar la decisión de ayer, ¿cómo se podría tomar, cómo se podría calificar? Ustedes cumplieron, como se dice, en tiempo y en forma, apegados a los lineamientos de este comité. ¿Cómo lo podríamos nosotros tomar? Mire usted, nosotros tuvimos muy claro desde un principio que el conjunto de todas las actividades que pudiéramos realizar estarían conducidas de una manera muy clara en dos conceptos que son fundamentales. Toda nuestra participación para ayudar a proteger la libertad de elegir. Libertad de elegir es algo que está resguardado, digamos, por la Carta Magna que nos rige a todos los mexicanos, la Constitución de la República, porque nos otorga el derecho, ese derecho de elegir, pero de elegir en libertad. Entonces, ese era un asunto sumamente importante. Cuando en las primeras intervenciones señalamos que se cumplía con el acuerdo que firmaron y que fue publicado por la Gaceta del Estado de hacer públicas las reuniones, estábamos considerando no un capricho de que estuviera la prensa adentro, porque se veía más bien o porque queremos lograr muchos flashes, ¿no? El sentido de la expresión de reuniones públicas es porque se necesitaba involucrar al nivel de gobierno más amplio, que son los ayuntamientos, en los dos compromisos, el adendum que firmó el presidente de la República y el acuerdo local que firmó el gobernador. Necesitaba trasladarse a la autoridad municipal en donde se iban a celebrar las elecciones. ¿Cómo puedes tener un acuerdo el presidente? ¿Cómo puede tener el gobernador? Si no hay compromiso de los municipios. Si no hay ni siquiera información. No había información. Ni siquiera información había. En los municipios. Y eso se puede demostrar con toda claridad. Hay presidentes municipales que fueron denunciados que estaban al lado de los candidatos de los partidos políticos haciendo campaña. Es decir, yo pienso que un presidente municipal que desatiende, desacata, que pasa sobre la autoridad del gobernador y del presidente de la República, me parece que queda en una autoridad fuera de la legalidad instituida. Se brincaron todas las recomendaciones, y a pesar de las recomendaciones a las que se refería Mariana, la operación de toda la elección
continuó en esos términos. Visto esto, lo que nosotros ya casi al final de las campañas electorales, lo que vimos es que no tenía ningún sentido continuar en algo que estaba siendo como una sola fachada, ¿no? que no operaba, que no estaba ordenando la vida política en este Estado. Esta es la razón fundamental de por qué nos decidimos de manera unánime retirarnos de esta función. Mariana, yo conozco de tu honestidad, como conozco también la honestidad de Leopoldo Alafita Méndez. ¿Se sienten ustedes decepcionados en estas circunstancias? Porque en algún instante podría tenerse una lectura de que fueron utilizados, fueron simplemente, como bien lo decía Leopoldo, o tú lo mencionabas, una simple cortina por ahí, que todo quedara entre cuatro paredes, que no saliera más allá, cuando ustedes siempre se han pronunciado por el trabajo público. ¿Se sienten decepcionados en ese sentido? Porque no se concretó la situación para la cual ustedes ya se habían preparado. Más bien diría que esta circunstancia se presentó como una oportunidad. Hay que recordar que hace muchos años en Veracruz, ya hace varios años en Veracruz, que se fueron cancelando las oportunidades de participación ciudadana, se fueron cerrando espacios, se fueron se cerraron muchas puertas. Entonces, esta posibilidad del anuncio del comité integrado por ciudadanos, pues fue apenas una ventanita. Es como el pequeño foco de una cámara pequeña de... Entonces, era una oportunidad ¿para qué? Para poder dialogar, para poder permitir un acercamiento de ciudadanos, algunos físicamente, pero con muchas voces, y las autoridades. Se da esta situación en este proceso electoral forzadamente, porque el antecedente para que se dé ese acuerdo y existiera el comité, pues fueron los videos expuestos con anterioridad donde se exhibía al anterior secretario de Desarrollo Social de la Federación. Poder decir estas cosas con mucho respeto en la mesa donde se tomaron las decisiones. No, parece que no se tomaron en cuenta muchas de las nuestras, pero quedaron ahí registradas. ¿Pero qué sigue? Lo que vemos es que ante estas condiciones que ya todos conocemos por todos los medios y las noticias que van saliendo a cada rato, es que a Veracruz le urge una reforma política, una reforma de Estado. Creo que esa es lo que pondría yo el acento, porque hay muchas personas que nos están escuchando que se pueden interesar, que todos participemos en lo que sigue después del día 7, que todos pensemos que Veracruz es de todos y que cada uno vayamos pensando cómo hacer para mejorar las cosas que no están bien en el Estado. Y que también como ciudadanía tengamos un crecimiento, es una especie de aprendizaje entre autoridades y ciudadanos para que podamos restablecer un diálogo de parte de las autoridades con los ciudadanos. Me parece que eso se han alejado tanto que hasta se ha llegado a romper. ¿Por qué se necesita que haya equidad? Porque quien pertenece al poder, en su acción con todos los recursos, si interviene de manera privilegiada, lo que va a hacer es atropellar a todos los demás. Eso es lo que pasa. Y yo creo que lo que hay que establecer es que los dineros públicos, es decir, los bienes públicos, las funciones públicas, toda la capacidad
de organización, distribución, relación que tiene el gobierno para poner al servicio de una de las partes de la competencia, hacen que la equidad se pierda. Este es un problema grave, porque me parece que no se reconoce al otro. Si estamos en una contienda, quiere decir que hay más de un actor, hay 2, 3, incluso si se quiere de manera formal hasta 9 actores, como en el caso de ahora, ¿no? Pero hay actores que son más reales que otros, ¿no? Entonces esos actores deben de reconocerse. El reconocer a esos actores es decirles: tienes tanto derecho como yo tengo, en tanto protagonista del proceso electoral, es decir, que busca que un ciudadano, un grupo de ciudadanos, o los ciudadanos de un municipio o de un distrito le favorezcan con su preferencia. Cuando esto no funciona de esa manera, entonces lo que se afecta es la convivencia política, se afecta la convivencia social, se deteriora esta idea. Ya la había manejado en otro momento, mientras usted nos hizo el favor de hacer, que se compromete la función pública, se hace que los ciudadanos que son sujetos de acciones clientelares rebajen su condición ciudadana, rebajen su dignidad y su propia estima. Y esto lo que hace es que se deteriore la vida pública. ¿Qué sigue esto? Sigue la necesidad de que las personas que nos escuchan dialoguen con los que están cerca de ellos, con la familia en el centro de trabajo. Es decir, necesitamos hacer política. Los veracruzanos necesitamos hacer política, pero política en serio. No ser sujetos de la política. Es decir, por eso es que a la gente le parece que si no se abre al público una discusión, es algo que pues así lo han hecho siempre, ¿no? No, ese es un asunto grave, porque los recursos que se emplean, la posición, la función, todo pertenece al público, pertenece al conjunto, a todos, ¿no? Un gobernante no es nada sin ese encargo de esa función pública, sin esa administración de los bienes públicos. Pero más que a un gobernante, la administración patrimonial de esos recursos públicos es algo que le corresponde a los ciudadanos y le corresponde en el plano de la rendición de cuentas, de la exigencia de la rendición de cuentas. Entonces, ¿qué sigue? Lo que sigue es que reflexionemos, razonemos, critiquemos, estemos alertas y dejemos nuestra posición de individuos encerrados en nuestras propias necesidades y consumos, y salgamos, demos un paso más allá de la puerta de la calle de nuestra casa, porque lo que hace falta es responder a este tipo de acciones. ¿Cuál es la respuesta? Simplemente hacerse cargo de las responsabilidades públicas, y elegir gobernantes es una responsabilidad pública que le pertenece más a los ciudadanos que a los partidos políticos. Es el punto, ¿no? Lo que se denuncia y no se castiga, dicen, pues no cambia nada, todo sigue igual. No, el ciudadano necesita hacerse cargo de esa responsabilidad pública, y si mira que no se sanciona, entonces quien debe sancionar, debe sancionar. Exacto. Que es muy importante el papel que jugamos como ciudadanos. De repente nuestro punto de vista es a la inversa, pensamos que los más importantes son las autoridades, pero no se les olvide que están a nuestro servicio. Si le damos un punto de vista distinto y sobreponemos el carácter y el papel que como ciudadanos
hacemos en cada uno de los territorios de este país y de la tierra, verán que las cosas son distintas. Entonces, ¿qué son las elecciones? Es poner en juego nuestra libertad para elegir a las personas en las que más confiemos, que van a cuidar un recurso que es público, que es de todos, y que lo van a cuidar y que lo van a invertir bien y que van a hacer ahorro y que con menos van a hacer más y que nos van a estar diciendo lo que explicaba el maestro Alafita de la rendición de cuentas. Esa es la parte importante. La otra acción clientelar de que con las diferentes modalidades, con despensas, con cemento, con láminas, con alambre para cercos, con lo que ustedes quieran, esa acción por sí misma, cuando se dirige al ciudadano, es un acto de tratar de rebajar y romper la dignidad del ciudadano. Y podrán inducir y comprar el voto. Lo que no pueden es ir a sustituirnos en la casilla. Entonces, estos pequeños comentarios que hacemos aquí de manera muy resumida es lo que en este sentido tenemos una coincidencia por resaltar el respeto a sí mismo y el respeto a las instituciones y el respeto con libertad para poder actuar. Lo único que tenemos en este momento como el mejor instrumento pues es realmente nuestra capacidad de elegir con esa libertad y poner nuestro voto o bien nuestra decisión en la boleta y marcar eso. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que falta también? Me parece que falta también por parte de nosotros los ciudadanos tener más información, buscar también más información, y yo creo que este es un papel que está jugando muy bonito y muy interesante lo que estás haciendo con la programación de tus estaciones. ¿Por qué digo esto? Hace un momento comentaba, la herramienta es el voto. ¿Qué fue lo que encontramos en esta experiencia de comité? Y creo que eso es parte de uno de los resultados. Bueno, por todas estas características que hemos señalado y no quedarnos solamente en el espacio de lamentos y quejas, hay una propuesta. Tenemos que prepararnos para poder hacer buenas propuestas de una reforma política. ¿Por qué? En el caso de Veracruz, porque se requiere gobernabilidad. ¿Qué es la gobernabilidad? Voy a poner un ejemplo así que me llega de repente. Por ejemplo, se tiene que definir en el caso de Veracruz cuál es la relación entre el gobernador y los exgobernadores. Si bien es cierto que se firmó el pacto por México, después el adendum y después vino el acuerdo de Veracruz, en nuestra aventura del comité, cuando hicimos un diagnóstico comparativo. Pusimos a Veracruz con Coahuila, con Aguascalientes, con Tamaulipas, con Oaxaca, con Puebla, porque queríamos vernos cómo se veía Veracruz en el ámbito nacional. Razón y del fundamento que tenemos en la carta, en el documento, en el comunicado que dimos ayer públicamente. Bueno, detrás de eso, bueno, hay información. Cuando vimos este comparativo con el resto de los estados, ¿qué es lo que se estaba presentando en los otros estados como propuestas o como denuncias? Entonces encontramos ciertas particularidades repetidas. Por ejemplo, en el estado de Tlaxcala hubo petición de candidatos que querían que la boleta llevara sus sobrenombres o alias, ¿no? Tomaron el acuerdo y se autorizó. No se respetó para los partidos diferentes al PRI. Esa experiencia se dio también en Aguascalientes y se dio en Veracruz. Ustedes se acordarán que algunos candidatos, el PT, por ejemplo, recuerdo que hizo la solicitud para que sus candidatos pudieran llevar el sobrenombre porque eran más conocidos, ¿no? Pero también hubo inequidad o hubo exclusión, no sé ahí cómo calificarlo, a los del partido cercano al gobierno.
se les permitió usar el alias, pero a los otros no respetaron esa parte del acuerdo. En el caso de Tlaxcala, los candidatos que se vieron afectados acudieron al tribunal y le ganaron el recurso al Instituto Electoral en el caso de Tlaxcala. ¿Qué otros hay acciones similares en Veracruz, en Oaxaca y en Puebla? Entonces, uno puede ubicar quiénes son los ex en esas entidades y qué pasó ahí en el pacto, qué pasó ahí en la decisión, digamos, de la federación. A mí me parece que tuvieron ahí como, yo no sé cómo decirlo, están presentes, ¿no? También en la federación, que además en las delegaciones federales de esos estados, pues nada más hay que ver ese poder que se tiene todavía sin estar en el poder, ¿ok? Por eso hablo de que es necesaria hablar de la gobernabilidad, por eso es necesario definir tanto la federación como cada uno de todos los estados, cuáles son sus relaciones con los que están y con los que ya no están. Son muchos los temas, este es solamente un ejemplo, es hasta cierto punto un tema que de repente no se ve, pero está presente en todo, no se ve así, está presente. Entonces yo creo que es muy importante que como ciudadanos estemos informados. Un dato que voy a dar es que hasta hace un rato estuve preguntando si se publicó en Veracruz la gaceta oficial de los candidatos para saber por quiénes vamos a ir a votar. ¿Se acuerdan que hubo un retraso en las boletas? Entonces finalmente, como una obligación del IEP, saber dónde se emitieron o no la gaceta. Hoy es viernes, nada más queda mañana y luego los sábados no trabajan. Entonces, esos detalles son los que nos hacen hablar con ideas y decir, ¿qué pasa? En esto hay responsables, es el Instituto Electoral Veracruzano. ¿Dónde está ese dato tan importante para que todos sepamos qué nombres nos vamos a encontrar en la boleta? ¿Hasta dónde nos podría ayudar lo que ustedes trabajaron, lo que ustedes recibieron y sobre todo la confianza que tuvieron de la ciudadanía, del pueblo veracruzano? Doctor. Bueno, ahí no estamos invitados. Todavía no. No podemos asistir a nada, a ninguno. Que además básicamente son corporaciones de seguridad pública. Okay. Los organismos encargados de cuestiones de seguridad, el organismo electoral y los partidos políticos. Directamente. Es decir, quienes no están ahí es ese comité. Sin embargo, estarán ellos en la recepción, ¿no? Estarán recibiendo documentación de aquellos lugares donde se dieran en algún momento algunas incidencias. Yo creo que los receptores son las dirigencias estatales de los partidos políticos. Bueno, tendría que ser municipales, distritales, en todo caso, y estatales de los partidos políticos, ¿no? Y los partidos políticos tendrían que llevar este tipo de información al seno de este nuevo organismo. Lo hemos visto en la práctica en los demás procesos electorales. Cada partido político tiene un representante en el propio instituto electoral correspondiente, federal o estatal. Hoy es el estatal. Están por otra parte los comités estatales de cada uno de los partidos. Hoy, si se está estableciéndose esa mesa en ese orden, en donde ya están los partidos y están las instituciones de vigilancia, bueno, pues lo único que se podría esperar de ellos es de que recibiendo a través de
los órganos correspondientes la información. Digo, órganos correspondientes que sería vía telefónica, los medios electrónicos que estén al alcance, todas las denuncias que se den en el territorio veracruzano, en los 212 municipios, pues los podrá recibir a veces el representante del partido ante el Instituto Electoral o directamente el dirigente estatal del partido o la institución ahí representada. Mira, yo todavía no lo doy por hecho por esto, porque hay un comunicado de que se está convocando a una mesa. Apenas. A lo mejor son seguras las corporaciones de seguridad porque son parte de la estructura del gabinete y del gobierno. Pero si recordamos que la comisión plural estaba conformada por los 3 partidos, ahora dice que estarían integradas por partidos políticos. Hay varios partidos políticos. Yo no he visto cuál es la respuesta de los partidos, porque en la comisión plural, justamente porque las denuncias no se habían atendido, se retiró el PRD y se retiró de la mesa el Partido Acción Nacional. O sea, queda desintegrada. O sea, damos por hecho también. que se van a integrar, pero no, yo no sé cuál es la respuesta que vayan a dar los representantes en el caso de estos dos, porque justamente la no atención de denuncias fue lo que motivó, entre otras cosas, o por lo menos así lo declararon en medios de comunicación, fue que se retiran de la mesa. Esta es una convocatoria, seguramente van a asistir los que son las dependencias que pertenecen al gobierno, esos seguramente. De hecho, ahí van a estar. Y los partidos, bueno, el PAN por lo menos se retiró, hizo un compromiso, el PRD se salió, luego regresó y luego no sé qué pasó. Entonces, habría que ver cómo está esa composición. Y el tema de las denuncias. Lo que refleja para mí esta convocatoria es que ese papel que tiene que hacer el Instituto Electoral Veracruzano como la máxima autoridad electoral en el estado de Veracruz, que es el que tiene que estar pendiente de las quejas que presenten todos los partidos políticos o los ciudadanos a través de los partidos políticos, obviamente es el que debiera estar funcionando, pero ellos mismos con este hecho hay un reconocimiento de que allí hay un vacío y una falta de autoridad para que se aplique la ley electoral y para que se reciban las denuncias. Es el principal actor ahí. Pero estamos hablando de la comisión plural, estamos hablando de nosotros como comité y de nuestro retiro, estamos hablando de la nueva propuesta que hoy sale de comisión, y bueno, parece que se nos olvida que hay un instituto electoral. ¿Por qué? Pues porque ha guardado silencio de muchas cosas sin respuesta para los ciudadanos, que hasta se nos olvida. ¿Quién va a calificar la elección? Pues el Instituto Electoral Veracruzano, que asuma su papel, que se aplique, que atienda la petición. Son los fundamentos legales que le dan razón de ser. Y además, en esa mesa se anuncia su participación del IEP, pero hay que recordar que el IEP es un organismo autónomo, y ojo con esas cosas. Entonces, por eso hay que estar muy, muy pendientes. Sale la nota, hay que ver quiénes se reúnen. Mejor esperemos. ¿Qué vayan a hacer? Tampoco lo han dicho claramente porque como que salió de repente, a lo mejor necesitan estarse reuniendo, cuando por otro lado la comisión plural ya no, esta semana, aún antes de que nosotros decidiéramos retirarnos, todavía no teníamos convocatoria para una próxima sesión porque no había materia seguramente. ¿Por qué? Porque ya esta etapa, a una fecha de la elección, digamos que de manera lógica se tiene que conducir el proceso hacia el órgano electoral para que asuma su responsabilidad. Con todo este diagnóstico y lo que hemos dicho, yo me siento muy contenta de participar. Las ideas que nosotros exponemos, las ideas que expuse en la comisión plural, yo sé que van a ser tomadas muchas cosas en cuenta más adelante, porque pues todos queremos mejorar y construir
las mejores relaciones en el estado de Veracruz. No todos pensamos del mismo modo, pero a lo mejor este es el principio de la restauración de un diálogo. Para eso ha servido también la participación, para establecer un diálogo genuino, un diálogo de los valores cívicos, un diálogo por ver así muy bonito el crecimiento del estado de Veracruz, donde todas las maneras de pensar podemos caber y convivir en armonía, y las propias diferencias a veces embellecen los procesos, las ideas, las construcciones. Con esta idea, pues yo voy a asistir a votar el día domingo. Espero que, con la posibilidad de tener este micrófono, estoy convencida que la única manera que tenemos de transformar a la sociedad y de transformar todo lo que no nos gusta es que nadie se quede en su casa para salir a votar. Acuérdense, hay inclusive un comercial que está publicando muy frecuentemente la FEPADE. Eso, no dejes que otro ocupe tu lugar, vota con libertad, vota con libertad, vota con libertad, y así me despido. Agradezco mucho tu presencia, como siempre tu disposición para asistir. Reitero, esta es tu casa, estos micrófonos estarán siempre a tu disposición. Doctor Leopoldo Alafita Méndez, es su casa, son los micrófonos que siempre estarán abiertos en este ejercicio periodístico del programa Nuestra Voz que produce NB Noticias.